Bueno, muy buenas noches tengan todos. Este día vamos a estar desarrollando el tema, completando con la serie del Evangelio completo, haciendo negocios a la manera de Dios. Y básicamente, digamos, hemos dividido todo este tema en, en tres sesiones. La primera sesión vamos a estar viendo qué es la bendición de Dios, cómo se obtiene la bendición de Dios, qué son negocios del reino. En la segunda sesión, que sería la semana siguiente, vamos a ver identificando oportunidades de negocios. En la siguiente vamos a ver tomando riesgos calculados para inversiones y para hacer negocios. Y en la última sesión vamos a ver solucionando problemas que suceden en las empresas, en las diferentes áreas de ventas, mercadeo, administración, contabilidad, finanzas, producción, etcétera, para finalmente terminar con cuáles son las metas y las responsabilidades como para poder llevar y obtener esa bendición de Dios en nuestras vidas. Yo creo que todos hemos estado siempre queriendo saber cómo es el secreto, qué necesitamos hacer nosotros para poder hacer negocios a la manera de Dios, o sea, hacer negocios de acuerdo a los principios bíblicos y que podamos ver esas bendiciones de Dios aplicadas en nuestras vidas, ¿no? Entonces, nosotros muchas veces hemos andado buscando, tratando de desarrollar o tenemos empleos en empresas, en corporaciones multinacionales, etcétera. Y siempre la interrogante, por lo menos en mi caso, era ¿por qué siempre podemos ver que hay gente que vive bajo ciertos principios y bajo estos principios ellos tienen una sobreabundante bendición de Dios? Y les voy a comentar un par de cosas que me han pasado en mi vida para poder ir entrando en materia. Estaba viajando yo de a Miami para Londres. Entonces vine yo y para escoger asiento yo sentí que el Espíritu Santo me decía, este asiento, este asiento, este asiento. Entonces dije yo, bueno, voy a marcar ese asiento. Y marqué ese asiento. Y a mí siempre me gusta ir en el pasillo. Entonces era un asiento de pasillo, ¿verdad? Y yo no sabía quién se iba a sentar ahí en el asiento de la ventana. Bueno, yo me monté, al avión, llegamos y de pronto viene y entra una muchacha guapa, ¿verdad? Y se sienta ahí a la par mía. Y esta persona iba de Miami, iba para Sudáfrica. Y entonces ella vino y empezamos a hablar. Era bien así, extrovertida ella. Y me empezó a contar que ella estaba casada con un judío y que el judío tenía eh, negocios y que Dios lo había bendecido de una manera tan grande y todo, que ella estaba pensando dejar el cristianismo y hacerse judía. Entonces fíjese que eso a mí me sacudió, ¿verdad? Entonces dije yo, ¿y cómo puede ser posible? O sea, la falta de conocimiento de que ella es una hija de Dios y todo. Y entonces le empecé a preguntar que cuál era su trasfondo y me dijo que ella era hija de pastor. Y siendo hija de pastor se había casado con un judío. Y veía la bendición de Dios sobreabundante, como los billetes le sobraban al esposo. Y dijo, yo me voy a hacer judía. Y entonces vino y el Señor me empezó a mostrar, ¿verdad? El corazón de ella y empecé a hablarle, empecé a soltarle palabra, empecé a hablarle palabra profética, palabra de conocimiento.
Y entonces vino ella y empezó a percibir, y le empecé a contar yo el testimonio de milagros, de cómo Jesús había sanado, cómo Jesús había hecho aquí, milagros que había visto y todo. Y entonces vino ella y quedó tocada por el Espíritu Santo. Mire, la cara le cambió, le irradiaba la cara con alegría, con gozo. Y entonces dije yo, bueno, gloria a Dios, ya. Entonces me dijo, ya durmamos porque aquí va para largo. Y como son como de Miami a Londres, son como 6 horas, no sé, pero bueno. Así que ven, a acostarnos, ¿verdad? Y la verdad que cuando nos bajamos, me extrañó porque yo me bajé primero porque como estaba en el pasillo, ¿no? Pero cuando salí, vino ella, me acerca, se me abraza y me dice, muchas gracias, me dice, mire, no sabe cómo, pero he cambiado de opinión y me he dado cuenta de que soy hija del Señor y que con Jesús bueno, gloria a Dios, de ellos se cumplió el propósito para el cual el Señor me había llevado en ese viaje. Yo le solté toda la palabra que había, toda esa palabra de conocimiento y palabra profética, y vino ella y cambió su decisión de serse judía y seguir en los caminos del Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero bueno, pero en nosotros siempre está esa espinita, ¿no? Yo trabajé con una empresa que era los dueños judíos, y el dueño de la empresa, él empezó como vendedor de cartón, y a través de estar siguiendo todas las enseñanzas, ir a la sinagoga y cumplir los mandamientos y todo, Dios lo empezó a bendecir. Y compraron, con otros judíos, compraron esa empresa, y Dios lo siguió bendiciendo, y total que en Centroamérica tienen como 5 empresas en Guatemala, tienen como 4 empresas en El Salvador, 2 empresas en Costa Rica, 2 empresas en Honduras y empresas en Nueva York y en Miami. O sea, Dios los ha bendecido. Entonces, yo aprendí algo de ellos. Número uno, para ellos, el fin del año fiscal 30 de septiembre. El 1 de octubre, con el calendario judío, ya es nuevo año. Entonces ellos venían y ellos separaban y apartaban, ¿verdad? De las utilidades, siempre para estar reinvirtiendo en las empresas. Tenían varios principios, ¿verdad? Ellos apoyaban a la sinagoga y bueno. Entonces, hoy vamos a tratar de descubrir qué y cómo es que eh, podemos tener acceso a esa bendición de Dios, porque ahí está en las escrituras, fíjense. Y lo que vamos a ver va a ser lo que está escrito. Entonces, el primer punto que vamos a ver es qué es la bendición de Dios. Mire, Dios ha prometido darnos su bendición y nos ha dado el poder de hacer riquezas. Y esto se manifiesta en una capacidad sobrenatural que Dios nos da para que nosotros podamos generar valor y prosperar de manera sostenible y administrar recursos con sabiduría, integridad y propósito. En un contexto de negocios, esto implica reconocer que el origen de toda oportunidad, la creatividad, inteligencia, disciplina y crecimiento financiero proviene de Dios. Fíjense, este principio, todo proviene de Dios. Él es el dueño de todas las cosas que tenemos. Lo hemos estado viendo nosotros en los entrenamientos anteriores, que el señorío total debe de ser de Jesucristo. El señorío, todo lo que tenemos está bajo una administración, somos mayordomos, mayordomía, administración de los recursos que Dios nos ha dado, porque nosotros venimos desnudos y nos vamos a ir desnudos, ¿verdad? Pero todo lo que tenemos
Si nosotros decimos que es nuestro, que es mío, mire, ahí ya se perdió la bendición. Tiene que considerar todo como que el dueño y señor de todo es Jesucristo. Entonces, en el contexto de negocios implica, ¿verdad? Que vamos a generar riqueza, pero no como un fin mismo, sino como un medio para establecer y que Dios confirma su pacto con nosotros. Así que si somos empresarios o inversionistas, o Dios nos ha puesto el sueño de ser empresarios o inversionistas, ¿verdad? Debemos de operar bajo este principio, que no solo hay que buscar la rentabilidad, sino también hacer un impacto, trabajando con justicia, cumpliendo todo lo legal y la responsabilidad espiritual, alineando nuestras decisiones financieras a todos los principios de la palabra de Dios. Entonces, veamos lo que dice la escritura, y aquí vamos a ver en Deuteronomio capítulo 7, ¿verdad? Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Guarda, por tanto, los mandamientos y estatutos y derechos que yo te mando hoy que cumplas. Fíjense, hay una condicionalidad para recibir la bendición de Dios. Guarda, por tanto, los mandamientos y estatutos y derechos que yo te mando hoy. Y será que por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, y te bendecirá, y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, y tu grano, y tu mosto, y tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juré a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus bestias, y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú sabes, no las pondrás sobre ti, antes las pondrás sobre los que te aborrecieren. Esto está en Deuteronomio 7, del 11 al 15. Entonces, aquí hay una condicionalidad que Dios nos da. Por tanto, guarda los mandamientos y estatutos y decretos que yo te mando que cumplas. Esa es la condicionalidad. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte y Dios va a hacer su otra parte, que es la bendecirnos, bendecir con nuestro grano, bendecir el mosto, bendecirnos con bienes, etcétera, ¿verdad? Ahora bien, Deuteronomio 11, 13 al 15 dice, y será que si obedecieres cuidadosamente mis mandamientos que yo te prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndolo con todo tu corazón y con toda vuestra alma, yo te daré la lluvia de vuestra tierra en su tiempo, la temprana, la tardía, recogerás tu grano y tu vino y el aceite, y también habrá hierba en tu campo para tus bestias, y comerás y te hartarás. Mire qué rico, no solo vas a comer, sino que vas a hartar, o sea que va a ser abundante eso. Entonces, la condicionalidad la vemos que sigue en estos versículos, porque si obedecieres cuidadosamente mis mandamientos, ¿verdad? Entonces, vemos también en el capítulo 28 de Deuteronomio, y aquí todavía está más ampliada todas las bendiciones de Dios. Y fíjense que vuelve a la misma condicionalidad. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y para poner por obra todos sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra. Les voy a contar otra historia. Venía yo de viaje y por alguna razón de esas que solo Dios sabe, ¿verdad? Venía de Londres, no, de España, venía de España,
venía de España para América. Y normalmente yo viajo a través de Miami, ¿verdad? Pero en esa ocasión, no me acuerdo por qué razón, me cambiaron de vuelo, porque creo que tuvo un desperfecto o algo, me cambiaron de vuelo y me mandaron en un vuelo que venía vía México. O sea que me mandaron de Madrid a México y de México iba para Miami, o sea, dando la vuelta grande. Pero era parte del plan de Dios. Entonces, cuando yo venía ahí en el vuelo a la par me voy viendo a un muchacho joven, ¿verdad? Con las trencitas así como los judíos que vieron en la foto anterior y su sombrerito, ¿verdad? Típico de un judío ortodoxo, ¿verdad? Y entonces yo le empecé a hacer preguntas. O sea, era buena gente y todo, pero sí, que yo era gentil y era de los escogidos, pero bueno, ni modo, gloria a Dios. Entonces le pregunto yo, oye, le digo yo, ¿de dónde vienes? Ah, vivo en Polanco. El Polanco es una de las zonas ricas de allá de México, de F, donde viven los judíos, ¿verdad? Entonces yo vivía por esa zona cuando estuve allá en el 2004. Entonces le empecé a decir, oye, yo he estado viviendo en Polanco, le digo, y no sé qué. Y empezamos a platicar, nos hicimos mero amigos, ¿verdad? Entonces le pregunto yo, oye, ¿y qué fuiste a aprender? Ah, me dice, es que mis papás me mandaron para que fuera a aprender en la escuela de los, no sé, de la sinagoga, ahí, con uno de esos eruditos, ¿verdad? Cómo guardar todos los mandamientos de Dios en este mundo moderno. Así me la planteó. Y yo le dije, wow, le dije yo, de veras, me dijo, sí, me dijo. Y cogía su Torah y estaba leyendo. Entonces yo venía y le preguntaba, oye, le digo yo, te quiero hacer una pregunta, le digo yo, ¿y qué opinas tú de Yahweh? Ustedes saben, las cuatro letras Yahvé que se pronuncian. Entonces viene y se me queda viendo. No, me dice, por favor, me dice, ni lo menciones, es muy santo, me dice. Hoy dije yo, estaba pachita el agua. Entonces le pregunto, ¿y Jehová? No, pues esos no se pueden mencionar. Adonai, le digo yo. No, 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 no. Entonces ahí me di cuenta, imagínense, Jesús a nosotros nos enseñó a orar y nos enseñó a orar el Padre Nuestro, diciéndole a nosotros somos hijos y Él es nuestro Padre. Ellos no pueden ni siquiera mencionar el nombre de Dios porque es demasiado santo como para que se pueda mencionar con la boca. Entonces vino eso a mí, me dio esto de veras, dije yo, tiene un gran temor de Dios. Y nosotros, dije yo, nosotros todos lo tomamos así a la ligera. Pero fíjate que dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para poner todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, Jehová te exaltará sobre las naciones y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Gloria a Dios, imagine que vienen todas estas bendiciones pueden venir sobre nosotros si nosotros hacemos la parte que nos corresponde, que es guardar tu palabra, oír atentamente. Hemos estado aprendiendo que debemos de oír la voz del Espíritu Santo, debemos de estar oyendo la voz del Señor, debemos de estar guardando su palabra, debemos de apartar todo aquello que son las obras de la carne de nosotros y vivir en la vida del Espíritu, en la última dimensión que decía de Mochacarian, ¿no? Ahora vienen las bendiciones, fíjese. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito en el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, de tus crías, de los rebaños, de las ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. O sea, el industrial. Todas las máquinas que puedan hacer ahí para transformar la harina. Bendito serás tú al entrar y bendito al salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti por un camino, vendrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello que pusiere tu mano y bendecirá
en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y ahí está de nuevo la condicionalidad. Si guardaremos los mandamientos y andamos en sus caminos, entonces verán todos los pueblos de la tierra que en el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundante en bienes. Miren, ¿quiere usted tener bienes? Es la bendición de Dios el que le va a dar todo esto. Abrirá Jehová su buen tesoro del cielo para enviar la lluvia a su tiempo, y tú prestarás a las naciones y no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Y si no te apartares de todas estas palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir detrás de dioses ajenos y servirles. Entonces, fíjense, Dios es un Dios celoso. Él no quiere que nosotros andemos detrás de ídolos ni detrás de ídolos humanos, de artistas y de jugadores de fútbol, ni de todo eso, porque eso venimos y empezamos a meternos en problemas, ¿verdad? Entonces, la bendición de Deuteronomio 28, imagínense, graneros, bienes abundantes, pero para traducirlo al lenguaje nuestro, ¿verdad? Jehová te hará sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová tu Dios juró a sus padres que te había dar. Yo no sé, pero en este país Dios te puede bendecir de una manera que tus generaciones puedan ver la diferencia. Nosotros no hemos venido a esta nación solo para ser empleados. Dios nos puede bendecir, dar nuestro propio negocio, dar nuestra propia empresa y ahí generar riqueza, pero debemos de cumplir ciertos principios y debemos de acatarlos para estar trabajando de acuerdo a la manera de Dios. Entonces, fíjense, ahí tenemos carros nuevos, ahí tenemos casas, ahí tenemos cuentas bancarias, ahí tenemos inversiones. O sea, eso puede ser la bendición de Dios. Y cuando nosotros vamos buscando esa bendición de Dios, es que nosotros debemos de tratar ahora de entrar en esa visión de reino. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ser un emprendedor o un empresario a la manera de Dios y la manera de un empresario secular o un empresario normal o un empresario que solo piensa en las riquezas? ¿Cuál es la diferencia? Eso es lo que vamos a ver aquí. Entonces, el mundo ve la manera de hacer negocios, ¿verdad? Porque las personas participan en la economía de mercado para controlar los recursos y crear riqueza, crear dinero. Y ese es el punto de vista del origen y del ambiente nocivo de los negocios. ¿Cuál es? Utilidades, dinero, dinero, generar dinero, hacer dinero. Y nosotros nos metemos muchas veces con esa mentalidad también, trabajar para hacer dinero, trabajar para amasar dinero, trabajar para amasar dinero. Hacer negocios a la manera de Dios se trata de ejercitar la mayordomía sobre los recursos de Dios a fin de ayudar a otros en beneficio del reino de Dios y también para impulsar el reino de Dios donde nosotros estemos. Miren, si Dios nos da una empresa y nosotros tenemos empleados, nuestra responsabilidad es compartir nuestro testimonio con ellos. Y esa es parte de cómo nosotros podemos llevar poco a poco una empresa a que sea una empresa del reino. Entonces, haciendo negocios a la manera de Dios, primero, ¿verdad?
nosotros debemos de utilizar los dones y las habilidades espirituales. Nosotros hemos recibido dones. Podemos oír al Espíritu Santo. Debemos ser dirigidos por el Espíritu Santo. Cuando, digamos, una persona en el mundo lo único que hace es, en base a sus conocimientos intelectuales, ser dirigido. Debemos de tener la mayordomía en los negocios, es decir, debemos de considerar que lo que nosotros tenemos es del Señor. Si el negocio nos da una empresa, que la empresa es del Señor y que Él es nuestro socio. Y esa es la diferencia, digamos, que el empresario del mundo, él considera que él es el dueño del negocio y que todo lo que va a hacer ahí va a ser porque él es el que decide cómo hacerlo, qué hacerlo, por qué hacerlo y las utilidades que genere van a ser para él. Nosotros buscamos la bendición de Dios. El empresario está buscando lo- la ganancia, la utilidad, las chirilicas, los bienes, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de ser dirigidos por el Espíritu Santo, mientras que uno que está haciendo negocios, recuerda el modelo del mundo, tiene su propia dirección y está dirigido por su propio pensamiento. Debemos de ser motivados por el amor y no por el dinero. Debemos de ser interdependientes, cooperativos, llamando a tener un enfoque del reino y disfrutando ayudar a otros, seguir los métodos de Dios. En el mundo, la única que les interesa es hacer dinero, ser competitivo. El llamado es una carrera para ellos y el enfoque es de un gran empresario. Entonces, un negocio del reino es donde nosotros debemos de buscar la dirección del Espíritu Santo y a medida como buscamos la dirección del Espíritu Santo, Él nos puede dar sueños y los sueños pueden ser grandes de lo que Él quiere que nosotros hagamos. Que la creatividad la da el Espíritu Santo, la revelación la da el Espíritu Santo. Puede ser que quiera que tengamos empresas de manufactura, de producir cosas, o, o transportes, logística, o hacer construcción. Pero el punto es este: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu tierra y de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás tú en tu entrar y bendito en el salir. Deuteronomio 28:16. Entonces, un negocio del reino, ¿verdad? Debe de cumplir ciertos requisitos. Un negocio del reino es una empresa establecida y operada con excelencia legal, financiera y ética que cumple íntegramente todas las responsabilidades civiles y regulatorias, genera utilidades sostenibles y distribuye sus dividendos justos a los accionistas, mientras reconoce a Dios como su fuente, apartando fielmente el diezmo de las utilidades, consagrando las primicias de cada primer proyecto anual y destinando ofrendas y limonas para suplir las necesidades de los pobres, reflejando así un modelo empresarial que honra a Dios, bendice a la sociedad y prospera en propósito eterno. Entonces, fíjense, ahí tenemos una empresa del reino, Kingdom Enterprises. Ahí están los accionistas, separados los primeros frutos, las donaciones, los diezmos, la limosna, y todo eso es parte cuando uno tiene una empresa del reino. Debemos de considerarlo dentro de la visión, dentro del propósito de la creación de la empresa.
Entonces, al hacer negocios a la manera de Dios, las utilidades son utilizadas para construir el reino de Dios. Se recibe el crédito por el éxito. Dios recibe el crédito por el éxito. Es enfocado en el servicio cooperativo, construir un gran negocio en medio para lograr un fin. Resulta al final es servir a las personas mientras se construye el reino de Dios. Agrega valor a la comunidad mientras se logran utilidades y deja un depósito en la tierra para la próxima generación. El negocio tradicional, las utilidades son utilizadas para una autogratificación. Los dueños reciben el crédito por el éxito, su foco son las utilidades, son competitivos. Construir un negocio es la meta, el resultado es construir un gran negocio. A los dueños les preocupa poco la manera de cómo la comunidad es impactada, ¿verdad? Entonces, en Deuteronomio 8, 10 y 11 al 20, perdón. Aquí hay una clave. Y fíjense que en el versículo 14 está hablando, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. Entonces, este es uno de los peligros que en la Biblia nos pone una tarjeta amarilla, ¿no? Si Dios te bendice, no te olvides de Jehová tu Dios y no digas que fue el esfuerzo de tus manos y que fue tu sabiduría la que te hizo generar esas riquezas. ¿Ah? Si no dice que, no digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino que acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Entonces, este versículo es bien interesante, porque cuando yo empecé a ver hace como 20 años que había en la palabra de Dios una provisión para que nosotros pudiésemos tener la bendición del Señor, esto me impactó, porque decía aquí que Dios nos da el poder para hacer las riquezas. Entonces, al analizar estas palabras, basados, digamos, directamente en el hebreo, la palabra que se traduce como poder, que está aquí en anaranjado, ¿verdad? Significa poder, fuerza, capacidad. Se define también como fuerza, vigor, poder físico o habilidad. Esto quiere decir que Dios nos da a nosotros la capacidad, la habilidad, las destrezas. Nos ha dado dones y estos dones son los que nosotros vamos a utilizar para poder generar la riqueza. Lógicamente, si nosotros los dones que Dios nos da no los usamos, estamos en problemas. Eso lo vamos a ver más adelante. La segunda palabra, que es el hacer, que está aquí en verde, hacer significa la finalidad para hacer o para obtener. O sea, para crear o para que venga a obtenerse. Y la palabra riquezas, ¿verdad? Kayil, que significa fuerza, valor, riqueza. En contextos económicos, hacer riqueza quiere decir obtener riqueza o tener fortuna. Entonces, si Dios nos da a nosotros el poder de hacer las riquezas, lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a analizar cuáles son esos dones, cuáles son esas destrezas que Dios nos ha dado y en base a esas destrezas poder nosotros eh, orar, meditar y pedirle a Dios que nos revele cuál es el plan y cuál es el propósito
para que nosotros podamos obtener esa bendición. Entonces, para administrar una empresa del reino, ¿verdad? Nosotros tenemos aquí que van a haber operaciones como son el trabajo individual y de equipo, organizar supervisores, miembros del staff, contratar personal, motivar a empleados, reportar y supervisar aspectos generales del negocio. Y haciendo los negocios a la manera de Dios, lo que nosotros tenemos que buscar primero es cuáles son los dones y las habilidades que Dios nos ha dado. La mayordomía en los negocios. Nosotros debemos de considerar que todo lo que Dios nos da es de su propiedad y que nosotros lo estamos administrando. Debemos de buscar la bendición de Dios en los negocios, buscar ideas por revelación del Espíritu Santo, ser dirigidos por el Espíritu Santo, motivados por el amor, ¿verdad? Y tener el enfoque de reino, o sea, de tratar de cumplir esa misión que Dios nos ha dado. Y esa misión, ¿verdad? El gran llamamiento que Dios nos hizo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y seguir los métodos que nos muestra la Escritura. Entonces, recordemos, uno de los peligros más grandes que hay es que nosotros, cuando empecemos a tener una empresa, empecemos a ver el éxito, digamos en nuestro corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, y nos olvidemos del Señor, y entonces la bendición se va a ir. Acuérdate que Dios es el que te da el poder para hacer riquezas, para confirmar el pacto de Él con nosotros. Entonces, Él es el que nos va a dar a nosotros los dones, las destrezas, nosotros las podemos trabajar, podemos aumentar nuestras destrezas. Entonces, para hacer negocios a la manera de Dios, nosotros debemos de ser, reconocer a Jesús como el Señor de todo, reconocerlo a Él sobre todos nuestros bienes, sobre todas nuestras posesiones, ¿verdad? Propiedades, carros, etcétera. Y nosotros debemos de reconocer que no somos dueños y que Dios es el dueño de todo. Entonces, el plan de Dios para los negocios es oír atentamente la voz de su Espíritu Santo y que guardemos sus mandamientos. La bendición de Dios entonces estará sobre todo lo que emprendan nuestras manos y prosperará todo para satisfacer las necesidades del mercado, ¿verdad? Y los recursos financieros para buscar y salvar a los perdidos, ¿verdad? Hay muchas personas en la Biblia que fueron llamadas al ministerio y tenían su negocio propio. Entonces, un hombre de negocios a la manera de Dios debe de tener como objetivo que su negocio, ¿verdad?, es propiedad de Dios y que debe de ser administrado a la manera de Dios. En esa mayordomía de llevar a cabo esos propósitos, ¿verdad? Las operaciones del negocio deben de ser administradas en base a la palabra de Dios y los productos y servicios deben de honrar a Jesucristo. Como mayordomos de negocio no podemos vender productos y servicios solo porque son rentables, pero debemos de preguntarnos si estos productos y servicios glorifican a Jesús. ¿Vendería Jesús esos productos y servicios? ¿Llenan estos necesidades legítimas? ¿Dañarán a estos a las personas? Entonces, aquí hay una situación. Muchas veces nosotros, con tal de hacer negocios, podemos pensar de que hay libertad de hacerlo todo. Yo recuerdo que mi papá tenía una empresa de, hacía comerciales de televisión y los clientes más grandes que tenían las publicidades eran las tabacaleras, las licoreras. Y entonces esa es la que hacían mayor publicidad de todo, ¿verdad? Las ventas de cerveza, las ventas de licores y todo. Pero mi papá se había propuesto una cosa después de que conoció al Señor. Y él tomó la decisión de no participar en esos negocios que no eran gratos a Dios. Y él nunca tomó ningún contrato ni de las
para publicidad de los cigarros, ni de las bebidas, ni de famoso bebida Tic Tac, ni de los rones, ni de las cervezas, nada de eso. Porque él tenía sus principios, quería mantener ese principio de no hacer cosas que no fueran gratas a Dios. Entonces, el negocio debe de ser rentable. Las utilidades acumuladas son la única manera de construir riqueza. Y de acuerdo de Deuteronomio 8:18, la riqueza confirma la evidencia del pacto de Dios. Las utilidades deben de ser ganadas justamente y honradamente sin comprometer los principios bíblicos. El negocio es un medio para el evangelismo y el discipulado en el mercado. Todas las empresas donde a mí me contrataban diferentes posiciones, ya fuera de gerente de producción, gerente general o lo que fuera, yo trataba de tener reuniones de oración. Yo trataba de que la gente empezara a leer la Biblia. Yo trabajaba con ellos de manera de estarles comprando Biblias y regalándoselas y todo. Yo recuerdo que en mi primer trabajo en 1976 fue en una fábrica de cemento. Ahí había más de 300 empleados. Yo recuerdo que vine y a todas las personas que yo conocía, empecé a comprar Biblias y le empecé a regalar. A este le regalaba uno, a este le regalaba otro, a este le regalaba. No eran cristianos, pero no lo van a creer. Con solo el hecho de estar regalándoles Biblia, a los 10 años después de que yo estuve ahí, me fui a otra empresa y regresé ahí, muchos de ellos eran pastores, fíjense. Se habían convertido y ahora eran predicadores del Evangelio, por darle una palabra de Dios, ¿verdad? Luego, en otras empresas, pues teníamos ahí todos los ejecutivos, nos reuníamos a compartir, teníamos reuniones de oración y estar compartiendo. Entonces, uno puede llevar el reino de Dios a las empresas. Aunque yo no era empresario en ese momento, era empleado, era un ejecutivo, gerente general de la empresa. Así que yo les decía, vamos a ir al capítulo que está ahí enfrente y todos se iban ahí conmigo por quedar bien conmigo, pero ahí estaban oyendo los testimonios y estábamos teniendo reuniones donde leíamos la Biblia. Y bueno, uno trata de hacer con los recursos que uno tiene lo que puede para que avance el reino de Dios. Recuerden, nuestra gran comisión es el evangelismo y el discipulado. Como administradores de negocios del reino, nuestros negocios deberían de ser una plataforma para el evangelismo y el discipulado en el mundo del mercado, para aquellos que tienen cerca de nosotros y sobre los cuales podemos influir, ya sean nuestros clientes, empleados, proveedores, socios, competidores o la comunidad en la que hacemos negocios. O sea, en otras palabras, si nosotros consideramos que Jesús es el dueño de los negocios y el Señor viene y nos pone un negocio para hacer pasteles y para vender pasteles, pues yo a la gente que me vende el azúcar, la gente que me vende la harina, yo le estoy testificando, a la gente donde yo le voy a colocar al supermercado los pasteles, pues yo le estoy diciendo, mire que Jesús me salvó y que no sé qué. Debemos de impactar y considerar que el negocio es una herramienta en la cual debemos de usarlo para presentar esa gran comisión. La gran comisión es ir por todo el mundo y predicar el evangelio, las buenas nuevas, el testimonio de Jesús, ese encuentro personal con Jesús que has tenido. Ese es lo que debemos nosotros de dar como buenas nuevas. Luego las empresas del reino son instrumentos para dar. Deben de estar comprometidas a impulsar el reino de Dios. Yo no sé, pero aquí en Estados Unidos estamos viendo que la fraternidad, los ingresos raquíticos, no hay donaciones, la gente no quiere ni siquiera aportar para los capítulos. Yo recuerdo que en El Salvador nosotros allá decidimos que se iba a comprar una casa para que fuera la oficina nacional y la gente venía y aportaba y donaba y
Gloria a Dios. El propósito de las empresas. Y entonces viene Dios y empieza a bendecir las empresas. Las ganancias son el resultado que se obtiene después de restados los ingresos de un negocio, ¿verdad? Quitándole todos los costos. Para hacer negocios a la manera de Dios debemos de generar ganancias y crecer espiritualmente obedeciendo la palabra de Dios, ejercitando la mayoría de los recursos. Los dividendos son el fruto de la adecuada mayordomía y obediencia. Y los negocios se inician con la finalidad de proveer recursos para impulsar el reino de Dios a las naciones, ejerciendo mayordomía sobre los dones, habilidades y destrezas que Dios nos ha confiado. Cuando el propósito de nuestra empresa es que los recursos sirvan para llevar a las naciones y abrir capítulos donde no hay, llevar el evangelio, testificar, viajar y ahí donde el Señor nos diga a este, háblale a aquel. Mire, a mí me ha tocado gente que a veces hemos estado viajando en los aeropuertos y me toca ir al baño, me dice el Espíritu Santo, anda al baño, pero Señor, anda al baño. Voy al baño y me encuentro con una persona y después allá y me dice, Señor, profetízale. Y me dice, bueno, entonces vengo y le empiezo a soltar toda la palabra que Dios me ha dado. Entonces, nosotros debemos de utilizar todo los negocios como la parte de que nosotros impulsar el reino de Dios, la gran comisión. Esa es la misión que debe de tener todo negocio del reino. Entonces, las ganancias de las empresas del reino tienen un valor eterno o interminable porque la parte de los diezmos, la parte de las ofrendas y la parte de las limonas y la parte de las primicias, las estamos apartando para Dios, las estamos apartando para nuestro socio y él con eso impulsa el reino de Dios por las naciones. A cambio, nosotros nos bendice sobreabundantemente, sobreabundantemente. Entonces, yo les recomiendo que si ustedes van a hacer o el Señor los va a poner en el futuro a que hagan empresas, que en la visión de la empresa incluyan todos estos puntos que les estoy dando y lo pongan ustedes como parte de su memorándum organizativo, para que de esa manera, cuando vengan los recursos, ustedes vienen y separan una cuenta para ahí ir almacenando los diezmos, las primicias, y según el Espíritu Santo las va dirigiendo, ustedes van dando, porque muchas veces el Señor nos va a llevar a darle a alguien que está orando, clamando y está necesitado y no tiene comida y todo, y de pronto y dale $200. Y cuando uno obedece, Dios viene y te retorna. Gloria a Dios. Ay, recuerdo una vez estábamos en una convención en El Salvador. Entonces habían llegado gente de Costa Rica y dentro de la gente de Costa Rica había una persona que perdió su equipaje, perdió su equipaje y estaba sin ropa, sin nada. Entonces viene el Espíritu Santo y me dice, dale $100. Esto es como 20 años, o sea que $100 eran un poquito más de lo que es ahora. ¿Va? Entonces vine yo, alisté un billete de 100 y se lo di. Y cuando se lo di, vino el presidente de Costa Rica a decirme, tú favoreciste aquí. Que no. Bueno, el Espíritu Santo me dijo, bueno, total, eso me abrió las puertas para poder ir después a Costa Rica a una convención nacional y poder allá soltar la palabra profética. Mire, Dios tiene caminos que nosotros ni siquiera nos imaginamos, ¿verdad? Entonces, debemos nosotros de usar los recursos para construir el reino de Dios. Las ganancias del mundo del mercado simplemente son para los dueños generar utilidades. ¿Verdad? Eso ya lo vimos. ¿Qué tipos de cosas no debemos nosotros involucrarnos? Esto es bien importante. Fíjense, número uno, soborno.
El soborno es algún objeto, dinero ofrecido o integrado a una persona para inducirla a actuar deshonestamente o para que le den a uno un contrato o que le den a uno alguna prebenda, ¿no? Sin embargo, Éxodo 23:8 dice, no recibirás soborno, porque el soborno ciega a los que ven con claridad y pervierte las palabras de los justos. ¿Fíjate? Lo que dice la palabra de Dios ahí está bien clarito. El impío toma soborno en su seno para pervertir las sendas del derecho. O sea, soborno no debe de hacerse. Aunque vayas a ganar millones en un contrato, pero la palabra de Dios te dice que no hay que hacerlo. Usura, hecho o acto de prestar dinero a una tasa de interés muy alta o ilegal. Sí, hay muchos prestamistas en nuestros países más que todo, ¿verdad? Vienen allá y prestan a cuánto, al módico 15, te dice, pero 15% diario. Imagínense, 15% diario en un mes están pagando como el 350% mensual y en un año están pagando el 3000%. O sea que si das dinero prestado a algún pobre de mi pueblo que está contigo, no le pondrás a él como usurero ni le pondrás intereses. Fíjate. Mire, los judíos tenían prohibido prestar con intereses. Tremendo, ¿verdad? Pero nosotros, nuestro sistema del mundo aquí, todo préstamo, ahí va. Tarjetas de crédito, 30 y pico por ciento anual de interés. Préstamo bancario, 8 o 10% de interés. Si fuéramos nosotros trabajando de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, nos deberían de dar el dinero prestado con solo presentar el proyecto sin pagar intereses. Pero bueno, el mundo es el mundo y no lo podemos cambiar. Productos o servicios que no son de Dios, como son aquellos, ¿verdad?, que hablamos, ¿va? Licor, apuestas, música, películas ilícitas, trata de blancas, etcétera. Todas esas cosas no son gratas al Señor como para que nosotros nos podamos meter en ese tipo de negocios. La extorsión, uso ilegal del poder o de una posición para poder obtener algo en propiedad, fondos o patrimonio. Hay de vosotros, escribas, fariseos e hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero dentro estáis llenos de robo y de desenfreno. La palabra de Dios nos dice que no debemos nosotros buscar una posición usando nuestro poder para poder obtener algo a cambio de propiedad. Mentir es emitir un falso enunciado con la intención de engañar a alguien. 6 cosas hay que odia el Señor y 7 son abominación para él. Ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente al mal, un testigo falso que dice mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Proverbios 6, 16, 19. Fíjense, hay cosas que nosotros debemos de limitar. No podemos entrar en eso porque no son gratas a nuestro Dios. Oprimir a los necesitados, tomar ventaja de aquellos que no tienen o tienen escasos recursos financieros. Dice la palabra de Dios en Proverbios 14:31, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, pero el que se apiada del necesitado le honra. Entonces, estamos viendo aquí que todos estos principios debemos de nosotros aplicarlos en toda empresa del reino. Debemos de obedecer la palabra de Dios, porque en Isaías 11, 1, 19 dice, si queréis y obedecéis, comeréis de lo mejor de la tierra. La mayordomía significa cuidar los recursos que Dios nos ha confiado para evitar a los demás, para servir a los demás en beneficio del reino de Dios. ¿Y qué quiere decir administrar los recursos con mayordomía? Significa que si tú tienes un negocio, debes de minimizar los gastos, monitorear los ingresos y los gastos, optimizar tus activos,
incrementar las ventas y reinvertir en el negocio. Yo les comentaba que uno de los principios que tenía la empresa que les comenté de los dueños judíos era que todos los años de las utilidades de la empresa, ellos separaban el 10% para reinvertir en las empresas. Entonces, esto lo que creaba es un recurso para ir creciendo y hacer reinversiones en equipo o comprar nuevas empresas. Por cierto, yo estuve a mi cargo la compra de varias empresas, una empresa en Honduras y estuve negociando otra en Costa Rica y otra en México. O sea, ellos tenían la visión de que ampliar el mismo negocio y para eso apartaban de sus utilidades. O sea, no se las comían, en otras palabras, no se las repartían todas, ¿me entiendes? Eran, ¿cuántos? 10 socios quizás. Y la tentación es, bueno, cojamos toda la utilidad de este y reportámosle entre 10. No, el 10% este va a ser reinversión. Eso ya lo tenían como política de empresa. Entonces, vemos aquí, las ganancias deben de ser utilizadas, número uno, para engrandecer tu producto o tu servicio. O sea, debes de tener esa reinversión. Incrementar tu producción al reinvertir en tu negocio y apartar lo que es de Dios, el diezmo, las ofrendas, las primicias, las limosnas, porque que son diferentes cosas. Limosna es dar a los necesitados, los pobres, los que están ahí tirados en la calle que nadie los quiere. Las ofrendas es donde Dios te indica que lo tienes que dar. Los diezmos son el 10% de los ingresos que tú los tienes que dar de acuerdo como el Espíritu Santo te guíe. Y eso es parte de lo que tenemos que hacer. Ahora bien, estábamos hablando nosotros de un tema bien interesante y era los talentos, los dones. Mire, fíjense qué interesante esto. Nos dice en Mateo 25:14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Cada uno conforme a su capacidad. Dios nos da la capacidad, Dios nos da el poder de hacer la riqueza, de parte recibida de nuestro DNA. Cuando nosotros venimos y entramos a conocer a Jesucristo, ese DNA viene y Él nos imparte ese poder para poder generar las riquezas. Entonces, ¿qué pasó? El que había recibido 5 talentos se fue y negoció. Y el que había recibido 2 talentos también. Probablemente uno estuvo vendiendo granos y el otro se fue a comprar a Egipto caballos y carrozas, ¿verdad? O sea, carros, podríamos decir. Y generó más uno que el otro. Pero hubo uno, ¿verdad? Este hombre tuvo miedo, tuvo temor, no quiso hacer nada, se quedó paralizado. Señor, le dijo, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes, Señor, lo que es tuyo. Y le devuelve el talento. Ay, ¿cómo le contestó el Señor Jesús? Respondiendo le dijo, siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no siembro y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías de haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y vino y le quitó ese talento y se lo dio al que tenía 5. Gloria a Dios. Yo no sé cuántos talentos tienes tú. No sé qué talentos te ha dado Dios, qué dones te ha dado, qué habilidades, qué destrezas te ha dado Dios. Tienes que pensar y analizar, Señor, cuáles son las destrezas, cuáles son los dones que tú me has dado.
Y por favor, no lo escondas, no lo entierres. Aunque sea como el de 2 talentos, trata de buscar cómo venir y generar algo, hacer negocios. Mire, ahí está uno enterrando el talento y está otro ahí haciendo negocios ahí, invirtiendo, ya tiene ahí utilidades de la bolsa de valor, tiene ahí un saquito de dinero y aquí, no, aquí. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué talento? ¿Para qué el Señor te ha dado la capacidad, la destreza? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te llama la atención hacer? ¿Cocinar? A lo mejor tienes un talento de cocinar. Ah, ¿construir? Bueno, a mí me gustan los proyectos, a mí me gusta diseñar, a mí me gusta hacer, a mí me gusta, entonces vine yo y como me gusta todo eso, lo primero que hice fue, dije, bueno, yo no necesito ciertas destrezas. Entonces vine yo y dije, yo tengo que aprender a leer los estados financieros. Entonces me metí a un curso para estudiar, para poder entender los estados financieros. Una vez que tenía ya dominado cómo entender un balance, cómo entender un estado de resultados y todo, entonces vine yo y dije, yo quiero más. Y ahí me fue metiendo poco a poco, desarrollando más destreza, metiéndome más en la parte técnica, metiéndome más en la parte financiera. El Señor me fue abriendo puertas, después hasta llegué a negociar compra-venta de empresas, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es tu talento? Fíjense, hay otra parábola, y con esto vamos terminando. Un hombre sabio edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia, y vinieron torrentes, soplaron los vientos y azotaron y aquella, pero no se cayó, porque había sido fundamentada sobre la roca. Y todo dice, el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y cavó la lluvia y vinieron torrentes y soplaron los vientos y azotaron y aquella casa cayó y fue grande su destrucción. Entonces, empezamos con una parte condicional. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y guardares sus mandamientos y los pusieras por obra, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Y aquí nos amarra el Señor Jesús diciendo, si ustedes hacen de acuerdo a todas estas palabras, entonces su casa va a ser como construida sobre una roca. Pero si no, puede haber problemas, problemas legales. Yo no sé cuánta gente han tenido problemas, digamos, por meterse a sobornar. Yo recuerdo que tenía un compañero de INCAE y era muy próspero. Tenía su helicóptero, tenía vehículos deportivos y todo, pero tremendo, mucho billete. Entonces él había aprendido a hacer negocios con el gobierno. No sé cómo los conseguía los contratos, pero aprendió a hacerlo. Hubo un cambio de gobierno y el otro gobierno era en contra de los gobiernos anteriores. Y mire, le quitaron todo. Me imagino yo que descubrieron cosas que no estaban correctas y se tuvo que ir fuera del país. Entonces, ahí se cumple lo que el Señor nos dice. Cuando nosotros no hacemos de acuerdo a la palabra de Dios, entonces la ruina puede ser mucha. Así que esa es la primera parte del tema, ¿verdad? Que estábamos viendo en este día. Espero que les haya
causado pensar un poco sobre principalmente cuáles son los dones, destrezas que Dios tiene, cuál es el sueño que te está dando el Espíritu Santo, qué te está mostrando como visión para tu negocio en el futuro. ¿Será un restaurante? ¿Será una firma para hacer limpieza y contratar gente y andar subcontratando limpieza? ¿Será, no sé, construcción? ¿Será inversiones? O sea, ¿qué es el sueño que Dios está poniendo? Aquí lo importante es que descubramos nosotros cuál es el don, qué es lo que nos gusta, qué es lo que el Espíritu Santo nos atrae. Y media vez estamos nosotros sintiendo esa atracción hacia esa parte del negocio. Buscar de pulir las destrezas. Las destrezas nosotros las podemos pulir. Cuando empezaban las computadoras, yo tomé cursos para programar microprocesadores. Lógicamente hoy ya ni se usan todas esas cosas, pero yo trataba de mantenerme en la onda. Aprendí a usar las computadoras primeras que había que meterles un disquete aquí. Bueno, hay que buscar la tecnología, pulir nuestras destrezas. Dios nos va a dar la visión de lo que quiere, pero nosotros tenemos también que aportar esos, reconocer los dones que el Espíritu Santo nos ha dado, porque además de los dones, digamos, espirituales, Dios también nos da dones a nosotros, pero podemos pulir nuestras destrezas. Por ejemplo, a mí me gustaba cantar en el Espíritu. Entonces, ¿qué hice? Aprendí a tocar guitarra. Cuando era joven, aprendí a tocar guitarra. Entonces venía yo y tocaba guitarra y empezaba a profetizar ahí cantando y tal, y ahí y fluía el Espíritu Santo y era todo precioso. Pero tuve que aprender a tocar guitarra, porque no podía cantar solo así con mi voz de sapo, ¿verdad? Así que en esta primera sesión, digamos, creo que la parte más interesante es que ustedes analicen y piensen cuál es el sueño que Dios les está dando, de qué negocio. Este país es la tierra que Dios nos ha dado. Dios nos quiere bendecir aquí. Si oímos atentamente la voz de Jehová nuestro Dios y hacemos de acuerdo a sus mandamientos, no tenemos otros dioses delante de Él, ni tenemos otros ídolos, ni nada. Y ah, creamos empresas del reino. La bendición de Dios va a venir, nos va a alcanzar, dice la Escritura. Seremos benditos en nuestra entrada, en nuestra salida. Seremos benditos en toda la obra que emprendan nuestras manos. Mire, gloria a Dios. Así que quisiera abrir, si hay alguien que quiera compartir algo o tiene alguna pregunta, con gusto la respondemos. Para mientras, déjenme pagar aquí el